Damos gracias al Señor, Dios le bendiga nuevamente a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, para compartir juntos, como cada día, 50 minutos juntos en comunión, como dice la Biblia, en comunión todos los hermanos en armonía, a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de las páginas de la radio que puede conectarse todo aquel que necesite oír palabra de Dios, oír una alabanza, oír algo de parte de Dios, a través de esta hermosa bendición de la tecnología, de que usted mientras esté en su hogar ahí haciendo su vida cotidiana, haciendo sus quehaceres terrenales, en su casa, en su hogar, atendiendo a sus hijos, atendiendo a su familia, mientras escuchando la radio, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mire qué tremendo, ¿eh? Y pueda recibir la bendición que está esperando, la bendición que Jesucristo le tiene preparado para cada uno de aquellos que están orando a Él, que están clamando a Él. Óigalo bien, ¿eh? Todos aquellos que están orando, todos aquellos que están clamando, que están alabando su nombre, esperando que se derrame la bendición que están pidiéndole a Dios, porque la Biblia dice: pedí y se os dará. Todo aquel que pide recibe de parte de Dios. La Biblia también nos enseña que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para orar. Óigalo bien, hay un tiempo para estar clamando a Dios. Mientras estamos esperando que Dios pueda responder las oraciones, motivar nuestra alma, motivar nuestro corazón con las alabanzas, motivar nuestro ser interior en la presencia de Dios. Mientras alabamos y glorificamos el nombre de Jesucristo y leemos esta obra literaria, la cual es la Biblia, la cual tiene infinidades de bendiciones, infinidades de bendiciones para cada uno de nosotros, cosas que te van a llevar a distintos lugares para poder ser bendecido, te van a sacar de las incertidumbres, te van a sacar de las dudas, te van a sacar de la depresión, porque mucha gente deprimida, mucha gente desalentada, desanimada, porque no le encuentra el sentido a las cosas, qué tremendo, no le encuentra el sentido a ir a la iglesia, a servir a Dios, a alabar a Dios, a estar en el culto, a estar en la congregación, o a vivir una vida espiritual, porque estamos desconectados con Dios. Pero para eso está el Espíritu Santo de Dios, para eso vino, para eso fue enviado, para que podamos nosotros tener una comunión con Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: no te voy a dejar solo, te enviaré al Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros todos los días de tu vida. Mire qué tremendo, mire qué gran bendición para todos nosotros, el Espíritu Santo, el cual nos hace saber lo que habrá de venir, nos revela todos los planes y propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros, contigo, con tu familia, con tus hijos, con todos aquellos que han puesto la fe en Jesucristo. No es fácil, óigalo bien, no es fácil caminar y transitar el camino estrecho, pero no es imposible, porque tenemos al Dios de lo imposible, al Dios que hace todas las cosas posibles, al único que para Él no hay nada imposible, nada puede ser imposible para Dios. Todo lo que las necesidades, todas las dificultades, todos los problemas, todas las cosas que el ser humano vive cada día, hay solución en Jesucristo. A través de orar, a través de clamar, a través de estar en comunión con Él, con una alabanza, con una oración, o entrar en ayuno, esperando que la voz del Espíritu Santo de Dios se oiga en nuestros oídos, trayendo esas respuestas a la oración de cada uno. Qué tremendo, ¿no? Por eso el Evangelio es una vida, el Evangelio es una forma de vivir totalmente diferente a la que teníamos o a la que tiene el mundo. Óigalo bien, para los adolescentes, jóvenes que han nacido dentro de la bendición de Dios, dentro de la iglesia, de padres cristianos, que no conocen el mundo, que no conocen las inmundicias que tiene el mundo, que no vinieron de la droga, del alcohol, de la delincuencia, que no vinieron de la inmundicia del pecado de este mundo. Tratar de estar en comunión con Jesucristo para poder motivar nuestra alma a la presencia de Dios. Óigalo bien, hay un salmo tremendo del salmista David, del rey David, del ungido de Dios, del hombre que fue rey sobre Israel en aquel entonces, que fue elegido de la casa de Isaí, de su padre Isaí. Mire qué tremendo, fue ungido por Dios para ser rey sobre Israel. Decía algo muy tremendo, decía algo terrible.
en su salmo, te lo puede encontrar, libro de Salmos, decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire qué tremendo, mire qué tremendo. Es una cosa tremenda cuando uno medita en este salmo, medita en esta forma de hablar con Dios del rey David, a través de la alabanza, a través de una adoración, reconociendo que estaba abatido, reconociendo que estaba cansado, reconociendo que estaba confundido, que su mente se había confundido, reconociendo que de alguna forma los enemigos del rey David estaban por lograr lo que querían, que se apartara, que se alejara de Dios, que desistiera de reclamar la corona. En aquel entonces había sido destituido este rey, ilegítimamente, por su hijo Ascalón. Mire qué tremendo. Y andaba por los collados, y andaba escondiéndose como un delincuente, y andaba por allá con los menesterosos, con los enfermos, con los leprosos que había por todos lados. Y de algún momento tanta opresión, sintió el cansancio, sintió ese abatimiento en su alma, en su ser interior, y esa confusión, esa turbación en su mente, de no saber qué es lo que le estaba pasando, por qué estaba viviendo así, por qué estaba sintiendo ese cansancio, por qué estaba sintiendo que no entendía lo que estaba viviendo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mire qué tremendo, ¿no? Cuando el diablo logra confundirnos, cuando el diablo logra confundir al hombre y a la mujer con la opresión por medio de distintas cosas, óigalo bien, sacándonos el gozo, sacándonos la alegría, sacándonos la paz, sacándole al ser humano el sentimiento espiritual, por medio de la opresión, por medio de la persecución psicológica, porque en aquel entonces el rey David había sido destituido ilegalmente, porque era legítimamente el rey sobre Israel, era el ungido de Dios, ungido por el profeta Samuel, pero andaba escondiéndose porque los enemigos lo habían traicionado, toda su familia le había dado la espalda, había sido echado de la ciudad de Jerusalén, de su trono, y estaba cansado de huir, estaba cansado de las persecuciones, de luchar, y estaba confundiendo su realidad, turbado, que no podía ver la realidad. Pero este rey, óigalo bien, el hombre más valiente del pueblo de Israel, el hombre más valiente que enfrentó a Goliat, estaba cansado de todo lo que estaba viviendo. Mire qué tremendo, ¿eh? Y motivó su alma a esperar en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire qué tremendo. Cuando estamos viviendo una situación totalmente diferente a la que dice la Biblia, a la que dice la palabra de Dios, cuando llega ese momento que hay que luchar por nuestra salvación, por nuestra alma, para pasar el valle de sombra y de muerte, para pasar todas esas situaciones que todo cristiano la tiene que pasar, que todo hijo de Dios, que toda hija de Dios en la tierra, por medio del Evangelio, oígalo bien, hijos adquiridos por medio del Evangelio, tiene que pasar para poder pulir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque esa es la voluntad de Dios, ser probado como el oro en el crisol, para poder sacar el oro bueno, para poder ser un buen hijo de Dios, o una buena hija de Dios, un buen siervo de Dios, una buena sierva de Dios, por medio de permanecer, no de ir al pecado, óigalo bien, no de darle lugar al diablo, no de ser vencido por nuestros enemigos, no darle gusto a nuestro enemigo, al diablo, de abandonar la iglesia, de abandonar la congregación, de abandonar de servir a Dios, sino que permanecer fiel, esperando en Dios, como decía el rey David, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios
mío. Mire qué tremendo. Reconocía que la única salvación de él era Dios, que el único era él, el Dios único, creador de todas las cosas, el que lo había ungido, el que lo había llamado, el que lo había elegido de entre todos los hermanos hijos de Isaí, de la casa de Isaí. Lo había elegido a él para ser rey sobre Israel. Pero en ese momento, el hombre más valiente del pueblo de Israel, el hombre que se había enfrentado a Goliat, estaba cansado, estaba abatido. Ya no le quedaban fuerzas para seguir luchando. Ya no le quedaba motivación, porque ya estaba turbado en su mente, estaba turbada su alma, no sabía qué hacer, no sabía si abandonar, desistir, de seguir clamando a Dios, de seguir orando a Dios y pidiéndole justicia a Dios, porque era el rey ungido de Dios, legítimamente, pero ilegítimamente había sido destituido. Mire qué tremendo. Cuando nos ponemos a pensar, a meditar, que somos hijos de Dios, que hay hijas de Dios, por medio del Evangelio, óigalo bien, porque lo dice la Biblia, lo dice el libro de Hebreos. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Sabiendo esto, y a veces nos encontramos en situaciones que parece que no somos dignos, que parece que estamos marginados. Psicológicamente hay una marginación espiritual, la cual te aleja de Dios, te aleja de las cosas de Dios, te aleja de la presencia de Dios. Cuando la persona está marginada por dentro, en el corazón, en el alma, se siente no digna, se siente que no encaja dentro del plan de Dios, se siente como que no es del lugar. Y así de a poquito el diablo te va sacando, te va apartando, te va haciendo a un lado, hasta que si no te das cuenta, como el rey David se dio cuenta al momento que estaba por abandonar, que estaba por dejar, que estaba por bajar los brazos y ya no orar a Dios por la justicia. Y así hay mucha gente cansada, abatida, confundida, turbada en el alma, en el espíritu, porque no entienden lo que está pasando, porque no comprenden la realidad la cual están viviendo, porque cuando la opresión es mucha, óigalo bien, cuando la opresión de nuestro enemigo, el diablo espiritual, no estoy hablando de cosas terrenales, estoy hablando de la opresión espiritual, la que se levanta en distintos lugares, en el hogar, en la familia, en la congregación, en la comunidad, en la sociedad, en el trabajo, en el negocio, en distintos lugares, o en uno mismo, dentro de uno mismo, porque el rey David estaba abatido y no solamente abatido, estaba turbado. La palabra turbar significa que estaba confundido, que estaba desorientado, que no sabía qué hacer. Pero dijo algo muy importante. Motivó su alma a decir: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Mire qué tremendo. Esperar en Dios. Esperar la justicia de Dios. Esperar que Dios haga justicia con tu vida. Esperar que la mano de Dios venga a tu socorro, porque Él no dará tus pies al resbaladero, óigalo bien, no va a dar tus pies al resbaladero y no se va a dormir el que te guarda, el que está a tu lado todos los días, no se va a dormir, va a estar velando por ti, el Espíritu Santo de Dios, el santo ángel de Dios que está a tu lado, para cuidarte, para protegerte. Lo único que tenemos que hacer es serle fiel a Dios, es serle fiel a Dios, es esperar esa gloriosa justicia de Dios en nuestra vida, esperar que la mano de Dios pueda venir en nuestro socorro para poder darnos la bendición de poder salir de todos los problemas que tenemos psicológicamente. Porque el diablo no solamente ataca, oiga bien, porque hay mucha gente que el diablo cree que el diablo viene por un solo lugar y en realidad no viene solamente por la economía o por los problemas terrenales, sino que viene psicológicamente, vienen los problemas, porque te empieza a presionar, te va sacando el gozo, te va sacando la paciencia, te va sacando la esperanza, te va agotando la energía, te va agotando el entusiasmo, y lo único que quiere hacer nuestro enemigo el diablo es sofocarte hasta hacerte caer.
Hasta que mucha gente termina bajando los brazos y termina apartándose, yéndose, porque no sienten nada, porque la opresión es tan grande espiritualmente a nuestro alrededor, que a veces vemos las cosas y oímos las cosas muy lejos, como que todo está muy lejos de nuestro, como que Dios está lejos nuestro, como que Jesucristo está lejos, como que el Espíritu Santo no lo sentimos, y en realidad están dentro nuestro. Lo dice la Biblia: haré morada en vosotros, vendré y me manifestaré a vosotros, dijo Jesús. Vendremos y haremos morada en Él, en aquel que abre su corazón, en aquel que abre las puertas de su corazón y permite que Jesucristo entre, permite que el Espíritu Santo entre, que el Padre eterno, nuestro Dios, entre en su vida. Y entonces todo cambia. Entonces todo se ilumina. Todo empieza a cambiar en el corazón del hombre y de la mujer, en el alma, en el ser interior. Pero para eso hay que resistir, hay que permanecer, porque el rey David decía algo importante: espera en Dios, esperar en Dios, esperar que Dios te haga justicia, esperar que Dios pueda darte lo que necesitas, pueda sanar tu cuerpo, pueda hacerte libre psicológicamente, pueda hacer libre tu vida, pueda ser libre el hombre y la mujer de distintos problemas que pueda tenerte realmente y espiritualmente. Porque realmente el diablo lo que busca es perder tu alma, robar la salvación de tu alma. Porque eso es lo único que le interesa a nuestro enemigo el diablo. Que te apartes y empieces a caminar por el camino de las tinieblas, por el camino ancho, sin salvación, sin esperanza, sin oportunidad. Porque lo dice la Biblia, que aquel que se aparta de Jesucristo ya queda como expuesto a la condenación. ¡Qué tremendo! Por eso es importante leer la Biblia y entender lo que dice la Biblia. Y si no entendemos, orar a Dios, clamar a Dios y empezar a hablar con Dios para decirle: Señor, yo necesito la dirección de tu Espíritu Santo. Necesito la dirección de tu Espíritu para poder ver la verdad, para poder ver la realidad, para poder superar todos los problemas que tengo dentro de mi corazón y fuera de mi corazón, físicamente y espiritualmente, y empezar a encaminar tu alma hacia la bendición de Dios y a sentir la presencia de Dios. Porque una de las cosas que nuestro enemigo, el diablo, hace es sacarte de la realidad, confundirte, para que puedas ser llevado por distintos engaños, argumentos, artimañas de nuestro enemigo por el camino de las tinieblas. Qué tremendo, ¿no? Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor, ¿eh? Damos gracias al Señor y seguimos en este día a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, compartiendo las alabanzas, compartiendo la palabra de Dios. Qué tremendo lo que decía aquel ungido de Dios, aquel hombre que había sido elegido, escogido por Dios para ser rey sobre Israel, el hombre más valiente, uno de los hombres más valientes del pueblo de Israel, ¿eh? Qué tremendo, los hijos de Israel, que se enfrentó a Goliat, que en ese momento estaba perturbado, que no sabía qué hacer. Qué tremendo. Y en otra parte dice, en el libro de Salmos también dice: ¿por qué andaré enlutado yo por la opresión del enemigo? Mire, qué tremendo. ¿Por qué vas a andar triste? ¿Por qué vas a andar amargado? ¿Por qué vas a andar desalentado, desanimado? Cuando tenemos un Dios de poder, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, que si en el momento que tú oras a Él y le pides el gozo eterno que Jesucristo puede dar a todos aquellos que claman a Él, sentir la presencia del Espíritu Santo es algo tremendo.
Es algo que te lleva y te eleva a la presencia de Dios. En una situación de oración, de alabanza, dejando todas las preocupaciones de lado. Óigalo bien, ¿eh? Qué tremendo lo que decía el rey David en aquel entonces, el salmista David. ¿Por qué andaré enlutado yo por la opresión del enemigo? ¿Por qué vas a andar enlutado? Enlutado significa ¿por qué vas a andar triste? ¿Por qué vas a andar amargado? ¿Por qué vas a andar desanimado, marginado mentalmente? Porque eso es marginación espiritual. Porque te va haciendo sentir lástima de ti mismo. Como que no tienes oportunidad, como que no tienes las mismas bendiciones que puedas tener de cualquier otro. Porque hay mucha gente llena de gozo, llena de alegría dentro del Evangelio. Pero hay otras que están luchando esta batalla. La batalla de los sentimientos, la batalla de las emociones, la batalla de los pensamientos, de lograr llevar adelante su propia vida por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en la palabra de Dios. Y de la única manera es poder ayudar a través de algo que podamos hacer nosotros a través de la radio, predicando el Evangelio, óigalo bien, ¿eh? Tratando de que la palabra de Dios pueda sacar a toda esa tristeza de tu corazón, toda esa amargura, toda esa falta de entusiasmo, porque eso es lo que hace nuestro enemigo, el diablo, sacarnos el entusiasmo, sacarnos la motivación, sacarnos toda esa alegría que teníamos cuando conocimos a Jesucristo en el primer amor. Hay mucha gente que ya lleva muchos años en el Evangelio y sabe lo que es el primer amor con Cristo. Cuando el poder de Dios llegó sobre nuestra vida, nos hizo libre y nos hizo sentir esa bendición tremenda, ese gozo tremendo, y nos hizo sentir que estábamos en otro plano espiritual, viviendo, y nos hizo sentir la seguridad de estar en la presencia de Dios. Qué tremendo. Eso es lo que tiene que tener el hombre de Dios y la mujer de Dios. Aquel que está en la presencia de Jesucristo. Aquel que ha decidido tomar la decisión de seguir a Cristo, de servirle a Cristo. No dejarse llevar por las emociones, óigalo bien. No dejarse llevar por las situaciones que está viviendo. Porque todos los hombres de Dios pasaron dificultades. Óigalo bien. Todos los siervos de Dios. Lo dice la Biblia. Lo dice esta obra literaria, la cual usted puede leer y narra perfectamente los testimonios de muchos hombres y mujeres que le sirvieron a Dios. Que en otro tiempo y pasaron por lo mismo. Pasaron por distintas dificultades. Como el rey David, que sintió que estaba dándole el gusto a sus enemigos de abandonar, dándole el gusto a sus enemigos de desistir, de irse, de vivir como un ser humano común, como alguien de la sociedad, uno más, siendo que Dios lo había elegido para ser el ungido del pueblo de Israel, la lámpara de los hijos de Israel. Lo dice la Biblia, léalo, para que usted pueda motivar su alma, pueda darse cuenta que todo lo que está sintiendo, todo eso negativo, es producto de nuestro enemigo el diablo, que quiere oprimir tu alma para llevarla por una vida de sufrimiento, de dolor, de angustia, de tristeza, de amargura. Y la Biblia dice que la amargura echa raíces, óigalo bien, contamina el alma hasta matarla espiritualmente, hasta que la persona vive una agonía espiritual por dentro, hasta que queda totalmente seca. Óigalo bien, te quita la energía, te quita las ganas de vivir, te quita las ganas de seguir adelante, te quita el entusiasmo, todas las cosas. Por eso es necesario tratar de buscar la salida por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, el cual Él está ahí presto para bendecir tu vida, para renovarte, para renovar tu mente, como decía el apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque sabía perfectamente que había tenido muchas influencias, muchos castigos de parte del ser humano común. Terrenalmente había sufrido mucho el apóstol Pablo, pero él sabía que tenía que renovarse, que tenía que sacar toda esa amargura, toda esa tristeza, todo ese dolor, y seguir adelante, seguir con la fe puesta en Jesucristo. Ciertamente, óigalo bien, ninguno que aquellos que pongan la fe en Jesucristo no van a fracasar, porque ninguno ha fracasado. Todos los que han puesto la fe en Dios, todos los que han puesto la confianza en la palabra de Dios, ninguno fracasó. Lo dice la Biblia. Ninguno quedó sin su bendición, ninguno.
quedó sin respuesta. Todos los que oraron, todos los que clamaron, todos los que alabaron a Dios, recibieron lo que estaban esperando. Por eso también para ti hay bendición, para tu familia, para tu hogar, para tu vida personal, para tu vida íntima. Porque cuando el ser humano está solo, óigalo bien, cuando hay gente que está sola, hay gente que no tiene a nadie, que no está en pareja, que no tiene un matrimonio, que no tiene a nadie, y se sienten solos, se sienten como que no hay nadie a su alrededor. Pero para esto está el Espíritu Santo, para estar contigo todos los días de tu vida, abrazándote con el poder de Dios, sacando tu alma de la soledad, sacando tu alma de la oscuridad, de las tinieblas, de ese frío de la oscuridad, haciéndote saber que Jesucristo está todos los días contigo, a tu lado, en tu corazón, y que está presto para servir a todo aquel que quiere ser servido por Él. Porque Jesucristo vino para servir, óigalo bien, para servir al reino de los cielos, al reino del Padre eterno nuestro Dios. Y lo sigue haciendo. Por eso es importante entender que si Dios te eligió, Dios te escogió, no te vas a perder. A veces sentimos esa tristeza porque la opresión de nuestro enemigo, el diablo, es tan grande que nos hace sentir que estamos muy lejos de todas las cosas. Nuestros oídos se tapan, como que no oímos nada, como que oímos todo muy lejos. Nuestros ojos, como que no ven el camino. Y sentimos nuestra vida como que está sin nada, como que está en un lugar quieto, en un abismo. Por eso es necesario que el Espíritu Santo encienda el fuego del Espíritu en tu vida, en tu corazón. Y ese fuego del Espíritu Santo, ese poder de Dios, pueda sacar a tu alma de la tristeza, de la amargura, pueda sacar a tu alma de la confusión, pueda sacar a tu alma de la oscuridad y puedas seguir adelante, puedas levantarte en cualquier lugar, donde quiera que se encuentre hoy, a orar, a clamar, a decirle: gracias, Señor, yo entiendo ahora que lo único que tú quieres es que yo sea fiel a ti. Por más que vea lo que vea, por más que sienta lo que sienta, serle fiel a la palabra de Dios. Permanecer hasta el último día de nuestra vida, hasta que tus ojos se cierren, tu corazón dé su último latido y tu alma parta hacia la vida eterna, hacia el encuentro con Jesucristo. Óigalo bien, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesucristo quiere, que permanezcamos, porque aquel que permanece, dice, hasta el fin, ese será salvo, lo dice la Biblia, léalo. El que permanece hasta el fin, ese será salvo. No el que va rápido, no el que viene y se levanta y hace todo muy rápido y de repente encuentra las cargas y de repente ya no puede seguir avanzando, porque ha adquirido muchas cargas. Sino aquel que permanece, aquel que tiene su paso a paso, día a día, lento pero seguro, en Cristo, en tu Salvador, en tu Redentor, en aquel que te ama más que cualquier otro aquí en la tierra, aquel que ha dado su vida por ti, aquel que derramó su sangre para lavar tu alma de todos los pecados que puedas tener o de los que tenías. Por eso es necesario que cuando leas la Biblia entiendas que todo lo que leemos es para edificar nuestra alma, es para edificar nuestra vida espiritual, es para afirmar nuestra vida espiritual en la roca que es Jesucristo. Y entonces tu alma va a levantarse, tu espíritu se va a liberar, tu mente, tus pensamientos van a liberarse, y entonces vas a sentir la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Óigalo bien, a través de Jesucristo. Hay algo tremendo, hay cosas tremendas que cuando uno no le da la importancia a las cosas que tiene este mundo, el Espíritu Santo crece. Es como la levadura, dice la Biblia. Óigalo bien, léalo. Jesucristo habló de la levadura de los fariseos y de la levadura de Dios. Que la palabra de Dios es como la levadura. Tiene que crecer, tiene que aumentar, tiene que dar frutos en tu vida, en tu corazón, en tu alma. Empezar a crecer la fe, la esperanza, la confianza, el amor
hacia Dios, el sentimiento hacia Jesucristo y la fidelidad, que es lo más importante que Dios quiere. Serle fiel en lo bueno y en lo malo. Cuando a uno le está yendo bien, serle fiel. Cuando a uno tiene que luchar por las cosas y que parece que está todo mal, seguir siéndole fiel a la palabra de Dios hasta que Dios pueda sacarte de la condición en la cual está viviendo. De la enfermedad, de los problemas económicos, de los problemas psicológicos, de los problemas de familia, de los problemas de los hijos. Cuando los hijos se apartan, se descarrían y se van al mundo y se van a la droga, a la alcohol, a la delincuencia y se van a cuanta inmundicia hay en este mundo, permanecerle fiel a Dios, reclamándole la justicia de Dios. Óigalo bien, porque el rey David permaneció, empezó a motivar su alma y dijo: espera en Dios, espera en Dios, espera en Él, porque aún he de alabarle, aún seguiré alabándole hasta que Dios me haga justicia. Y ciertamente Dios le hizo justicia. Óigalo bien, Dice la Biblia que cuando murieron los enemigos del rey David, volvió a Jerusalén. Cuando Dios se encargó de los enemigos, dice que antes de entrar en la ciudad de Jerusalén nuevamente, después de haber sido destituido ilegalmente, dice que el Espíritu de Dios vino sobre el rey David, sobre el ungido de Dios, y comenzó a danzar de gozo y alegría porque sabía que Dios le había hecho justicia. Sabía que Dios había oído su oración, su alabanza. Mire qué tremendo. Mire, léalo. Libro de Salmo, léalo, búsquelo ahí. Dice que los que lo miraban decían: este se volvió loco. Este ya vino descerebrado, vino deschavetado. Sino que era el gozo de Dios. Era el gozo de ese hombre que había sentido que Dios le había hecho justicia, que Dios había oído su oración por serle fiel, por esperar en Él, óigalo bien, por esperar en Dios, por esperar en Jesucristo. Tenemos la bendición, tenemos la justicia de Dios, si esperamos, si somos fieles, si esperamos pacientemente. Esperé en Jehová, dice la Biblia, y oyó mi oración y se inclinó a mí. Mire qué tremendo. Cosas tremendas, que parece que son muy superficiales, pero son tan profundas que van directamente al alma. Palabras que van directamente al corazón del hombre y de la mujer, para sacarlo de ese pozo de depresión, de ese pozo de desaliento, de desánimo. No solamente tenemos que alabar a Dios y gritar y saltar, como becerro en la manada, como dice la Biblia, sino que también tenemos que serle fiel. Y de la única manera que podamos ser fieles es cuando el ser humano es probado como el oro en el crisol. Ahí es cuando Dios ve que sus hijos son fieles. Ahí es cuando Dios ve que sus hijas son fieles. Porque permanecen en la esperanza, en la palabra de Dios. Cuando permanece el hombre y la mujer en la justicia de Dios, ahí es cuando viene toda esa bendición. Porque Dios, la mano de Dios ciertamente se va a inclinar, se va a mover para favorecer del hombre y de la mujer de Dios. Sacarlo de todos los problemas y derramar su gracia, derramar toda su presencia sobre aquel que le ha sido fiel. Porque Jesucristo le fue fiel hasta el último día de su vida, en la cruz del Calvario. Y resucitó porque Dios lo resucitó por serle fiel, por permanecer fiel. Por eso Jesucristo dijo en un momento: si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Si fuera posible no pasar por esto, pero que sea tu voluntad, le decía. Si fuera posible, dijo Jesús, no pasar por todo el sufrimiento que había pasado. Pero no se atrevió a tomar una decisión de apartarse de Dios y no cumplir su voluntad, sino que esperó que sea la voluntad de Dios. Por eso es importante que cuando uno siente esa opresión, ese cansancio, ese estado de tener que permanecer, no importa lo que sienta, no importa lo que vea, no importa lo que oiga, sino que permanecer en la promesa de Jesucristo, en la promesa de la palabra de Dios y salir adelante. Óigalo bien, porque la salvación es personal. Nadie puede salvarte, solamente Jesucristo. Y nadie más puede salvar tu alma que tú mismo. Por la fe en Jesucristo. Por la fe en la palabra de Dios. Por la fe en el Evangelio de Jesucristo. Óigalo bien. Podemos
motivarte, ayudarte, levantarte, pero el único que tiene la decisión de poder seguir adelante eres tú. Tu propio corazón, tu propia alma. Tomar la decisión de esperar en Dios, de esperar en Jesucristo. Y entonces, cuando Dios haga justicia, vas a saltar como el rey David en aquel entonces, antes de entrar a la ciudad de Jerusalén, que danzaba y se gozaba y alababa a Dios, porque sabía que Dios le había hecho justicia, sabía que había esperado en Dios y Dios le había respondido, Dios había oído su oración, su alabanza. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cuando el gozo del Espíritu Santo de Dios llega sobre el hombre de Dios, la mujer de Dios! Es algo tremendo que nos saca del razonamiento humano y empezamos a alabar y empezamos a saltar y a gozarnos y empezamos a decirle gloria a tu nombre, Jesucristo, a darle gracias a Dios, porque nos ha sacado de esa situación de depresión, de desánimo, de desaliento, que nos sentimos con dolor en todos lados. Sentimos dolor en la espalda, sentimos dolor de cabeza, sentimos dolor de tobillos, de las rodillas, de las manos, de los codos, de los hombros, que a veces cuando vamos a la iglesia no sabemos cómo sentarnos. Pero ahí está la fidelidad. El hombre fiel y la mujer fiel, ciertamente la justicia de Dios le va a caer sobre su vida. No los juicios, sino la justicia. La justicia de Dios, la cual es real, que no es como la del mundo, que no es como la del hombre, que la del hombre es como trapo de inmundicia. Quieren hacer justicia y ensucian más todavía. Hacen más grande el daño. Oígalo bien, lo dice la Biblia. La justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Quieren limpiar y ensucian más todavía. Embarran más todavía las cosas. Es algo tremendo. Por eso es importante que usted pueda conectarse a la radio cuando pueda, cuando esté en su momento ahí, en su casa, en su hogar, en su negocio, en su trabajo o viajando. Conectarse a la radio para poder salir, si está en esta situación y si está lleno de gozo y alegría, poder adquirir mucho más todavía. Porque la Biblia dice, corrige al sabio, será más sabio. Mire qué tremendo. Adquirir más sabiduría, más inteligencia, más conocimiento, para poder seguir llevando el Evangelio de Jesucristo a todo lugar, a donde quiera que Dios te lleve, a donde quiera que Dios te mande, a donde quiera que Dios te ponga, poder ser bendición a otro, porque te bendeciré y serás de bendición, dice la Biblia. Qué tremendo. Vamos a escuchar una alabanza para la gloria del Señor, ¿eh? Le damos gracias al Señor y ya estamos casi cerrando para la gloria de Jesucristo en este día, esta nueva jornada a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, saliendo a través de las redes sociales, a través de las páginas de la radio, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo las alabanzas. Cómo Dios no te va a dar agua de vida, cómo Dios no va a derramar esa agua de vida que es el Espíritu Santo sobre tu alma, sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu ser interior, para hacerte saber que los propósitos de Dios son perfectos, que los planes de Dios con tu vida son perfectos, y que Dios no va a fracasar si te ha llamado, si te ha elegido, si te ha escogido de entre todos los que están en este mundo, te ha elegido y te ha llamado a ti. Dios va a cumplir su voluntad sobre tu vida. Qué tremendo. Por eso nos llamaba nuestra hermana Mabel, que pedía oración, porque estaba desanimada, desalentada, que no le encontraba el sentido a congregarse, sentía todo muy lejos, que no le encontraba el gusto. Óigalo bien, cuando se pierde el gusto de la sal, dice la Biblia, mire qué tremendo, ya no tiene sabor, ya no tiene sentido ir a congregar o alabar a Dios, orar o ayunar, cuando ya no tenemos ese sabor, cuando ya no encontramos el gusto a la voluntad de Dios. Mire qué tremendo, porque el diablo se encarga de sacar todo el sabor de nuestro Dios, del sabor de las cosas de Dios. Qué tremendo. Por eso hay que orar y clamar. Vamos a orar, ya estamos casi cerrando. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios pueda derramar. Vamos a pedirle que Dios derrame esa agua de vida sobre tu vida. Que Dios derrame el Espíritu Santo sobre tu vida. Para que puedas salir de toda esa influencia, de toda esa situación, esa realidad de desánimo, de depresión, de desaliento, de tristeza y amargura. Para que puedas seguir adelante.
Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias por tu gran amor y misericordia con cada uno de nosotros. Gracias te damos que por medio de esta obra literaria, la cual es la Biblia, que nos narra perfectamente el testimonio de tu palabra, mi Dios, de tu poder, de todo lo que tú hiciste en otro tiempo, mi Dios, cómo interactuaste con hombres y mujeres, siervos escogidos de parte de ti, mi Dios. Glorifícate en este día a través de la radio, a través de aquellos que están ahí en sus hogares, en su lugar ahora de trabajo, quizás, Padre eterno, donde quiera que se encuentren, derrama de tu Espíritu Santo para que puedan salir de toda la tristeza, mi Dios, de toda la amargura, de toda la situación de enfermedad. Glorifica tu nombre, mi Dios, en este día, para sacar toda dolencia, para sacar toda opresión espiritual, mi Dios, de nuestro enemigo, el diablo. Glorifica tu palabra, rompiendo los yugos del diablo, mi Dios, rompiendo los yugos de los demonios, en el hombre y la mujer que está esperando, mi Dios, que tu mano poderosa se mueva, que tu poder se derrame, que tu Espíritu Santo se derrame, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, sobre los hogares, sobre la familia, sobre la congregación del Evangelio, mi Dios, sobre tus siervas y tus siervos. Derramarás de tu Espíritu en los postreros días, mi Dios. Glorifica tu palabra en este día, glorifica tu voluntad, mi Dios. Tu promesa se haga real en este día, mi Dios, sea una realidad tu promesa. Derramarás de tu Espíritu sobre toda carne, dice tu palabra, mi Dios. Glorifícate ahora en el nombre de Jesucristo. Creemos tu palabra, mi Dios, creemos y confiamos en tu palabra. Derrama de tu presencia, mi Dios, sobre aquellos que necesitan salir de toda esta situación, salir de todos los problemas que tiene esta sociedad, que tiene este mundo. Te damos gracias, mi Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Bueno, ya estamos casi cerrando para la gloria de Jesucristo. Mañana nuevamente estaremos aquí a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética. Dios te guarde, Dios te bendiga. Será hasta mañana. ¿Terminó, papá?